Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Con 4 líneas rectas juntamos todos los círculos. No se olvide, solo 4 líneas rectas. Yo voy a ayudarles las 2 primeras. Bueno, acabo de trazar 2 líneas. Una línea recta, 2 líneas rectas. Usted continúa las 2 que faltan. Actividad 2. Nos pide el texto que formemos el número 15 en una suma tanto horizontales, tanto verticales y también diagonales. Empecemos con esta. 9 más 5, 14. ¿Cuánto faltaría aquí para que sea 15? Nos faltaría 1. Continuemos. Vamos diagonal. 8 más 5, 13. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a 15? Nos faltaría 2, exacto. Vamos la siguiente. 2 más 9, 11. ¿Cuánto nos faltaría para que se hagan 15? Exacto, 4. No se olvide que tiene que darnos 15 aquí, 15 aquí, 15 aquí, 15 aquí, 15 aquí, 15 aquí, 15 así y 15 así. Actividad 3. Descubro cuál es la caja con mayor masa. No olvide que la masa se refiere al peso. ¿Cuál está más pesadito o tiene más peso? Exacto, la caja verde. Contestamos. Actividad 4. Encuentro el valor de cada figura. Luego, calculo las operaciones planteadas. Tenemos una resta y una suma. Abajo tenemos una suma y una resta. Pero no nos da los números, nos da figuras geométricas. ¿Qué tenemos que hacer? Mentalmente decir que el cuadrado equivale a 3. Mentalmente decir que el triángulo equivale a 6. Mentalmente decir que el círculo equivale a 4. Para entender mejor, pongámosle con marcador color rojo. El triángulo vale 6. El cuadrado vale 3, el círculo vale 4. Otra vez. El triángulo vale 6, el círculo vale 4 y el cuadrado vale 3. Listo, ya tenemos en números para hacer sumas y restas. En esta parte debo indicarles que en matemáticas siempre se realiza primero lo que está dentro del paréntesis. Realizamos primero lo que está dentro del paréntesis y luego sumamos lo que haya después. Realizamos primero lo que haya dentro del paréntesis y luego sumamos o restamos lo que haya después. 6 menos 3, mentalmente sería 3. 3 más 4, 7. Ya les ayudé la primera, ustedes harán la segunda. Actividad 5. Observo los objetos y completo las oraciones. Al lápiz le falta la punta, ¿no es cierto? A la bicicleta le falta... Y así completamos las demás. Pasamos a la siguiente hoja. Mitades y dobles. 1. Analizo la información. Nuestro país está ubicado en el centro del mundo. El planeta se divide en 2 hemisferios, norte y sur. Y nosotros ocupamos esos 2 hemisferios. Para entender un poquito mejor lo que nos dice, hagamos cuenta que la naranja es nuestro planeta Tierra. Nuestro país se encuentra en la mitad del mundo, entonces estaríamos aquí, nuestro país estaría aquí. No olvidemos también que nuestro planeta está atravesado por la mitad por la línea equinoccial, ¿no es cierto? O también llamado ecuador. La línea equinoccial o ecuador se le llama, ¿no? Miren, para entender mejor vamos a cortarle por la mitad. Entonces la línea equinoccial divide a nuestro mundo, a nuestro planeta en 2. Hemisferio norte, el de arriba, y hemisferio sur, el de abajo. No nos olvidemos que la mayor parte del Ecuador está en el hemisferio sur y un poquito del Ecuador está en el hemisferio norte. Al haber cortado al planeta en 2 partes, podemos decir que tenemos 2 mitades. Esta mitad y esta mitad. 2. Completo las oraciones tomando en cuenta la información anterior. ¿En cuántos hemisferios se divide el planeta Tierra? Ya saben ustedes. Contesten. El Ecuador está en el centro del mundo, como ya dijimos. 3. Analizo la representación concreta de doble y la mitad.
La pista de atletismo tiene 400 metros. Si Miguel corrió la mitad de la pista y Sebastián corrió toda la pista, ¿cuánto corrió Miguel y cuánto corrió Sebastián? Bueno, aquí tenemos a Miguel, aquí tenemos a Sebastián. Desde aquí empezamos, ¿no es cierto? Corre, 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 corre y hasta acá llega. Si damos una vuelta entera, dice que tiene 400 metros. Eso quiere decir más o menos 400 pasos. Los niños ya saben que un metro equivale a un paso grande. Es decir, damos un paso grande y eso es un metro. Eso quiere decir que toda la vuelta a esta cancha serían 400 pasos grandecitos. Bueno, aquí tengo 400, a ver, 100, 200, 300 y 400. ¿Cuánto será la mitad de 400? Leamos el concepto del libro. Mitad, se reparte una cantidad o elementos en dos partes iguales. Entonces a 400 repartimos en dos partes iguales, tendríamos la mitad. Y decimos, la mitad de 400 es 200. 200 acá, 200 aquí, es la mitad. Entonces decimos que Miguel corrió de aquí hasta la mitad. La mitad de 400 sería 200, o sea que 200 metros o 200 pasos grandes. Y como Sebastián dice que corrió toda la pista, habría corrido 400 metros. Actividad 4. Analizo la diferencia entre doble y mitad. Ya analizamos lo que es mitad. Leamos lo que dice doble. Se suma dos veces el mismo valor. Entonces digo 200. ¿Cuál es el doble de 200? El concepto nos dice que se suma dos veces la misma cantidad. 200 más 200, 400. Así podríamos decir que el doble de 200 es 400. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.